Mi mamá, en el caso de mi madre no hubo mucho problema porque en la zona en la que ella vive está un poco lejos del epicentro. Sí, pero sí fue algo un poquito sorprendente porque aparentemente fueron tres terremotos en el mismo día, algo así, Sí, algo que no es muy común. Pero en claro. fin, afortunadamente parece que no pasó a mayores. Bueno, mejor así. Mm, Muy bien, bueno, todavía tenemos un par de minutos. El tema que quisiera yo discutir el día de hoy es para continuar con nuestro estudio de las paramitas. Para el día de hoy vamos a discutir la perfección de la renuncia. Bien, recuerden que este tratado, el tratado acerca de las paramitas por Acharya Dhammapala, tiene una inclinación ah, hacia el ideal del bodhisattva, ¿sí? Entonces hay que tener esa reserva. En Theravada, a pesar de que es un ideal válido, no es, no es lo que el Buda recomendaba para los laicos o los miembros de su orden, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero el tono, desde luego que el tono de todas estas descripciones de las perfecciones es un tono que tiene como objetivo lograr estas perfecciones, pero como lo dice el nombre, llevarlas a la perfección. Entonces es importante también mencionar que digamos que para nosotros que somos seguidores del Buda, nuestro ideal no es el del Bodhisattva, es el ideal del Arahant. Y para lograr tal ideal no es necesario llevar estas paramitas a su perfección. Si bien es necesario llevarlas a un grado muy elevado de desarrollo. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Cuando uno lee este texto, tiene uno que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Bien, en la escuela Mahayana, por ejemplo, sí, ellos sí toman, la mayoría de las escuelas Mahayana toman el ideal del Bodhisattva, ¿no? Y la pretensión es tornarse en Budas. Entonces, para ellos queda muy bien el texto, no hay ninguna reserva con respecto a lo que se diga en el texto, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer hoy es, eh, el texto es muy corto, entonces lo voy a leer en su totalidad y después voy a regresar y voy a discutir algunas de las partes que creo que son las más relevantes, ¿no? Bien, el texto dice, la perfección de la renuncia. Para quien vive en un hogar, no hay oportunidad de disfrutar la felicidad de la renuncia, ya que la vida hogareña es la habitación de todas las impurezas, pues esposa e hijos imponen restricciones a nuestra libertad. Y debido a que los variados oficios y ocupaciones como el comercio y la agricultura conducen a numerosos enredos. Por otra parte, los placeres de los sentidos, como una gota de miel embarrada en el filo de una espada, proveen satisfacción limitada y acarrean daño abundante. Son efímeros como un espectáculo percibido durante el transcurso de un relámpago, disfrutables solamente por medio de la perversión de la percepción, como los adornos de una mujer galante, un medio de venganza, como un foso de excremento camuflado, insatisfactorios, como una bebida escasa o meramente agua mojando los dedos, llenos de aflicción, como alimento podrido internamente, la causa de calamidad, como un anzuelo con señuelo, la causa de sufrimiento en los tres periodos, como un fuego ardiente, la base para las ataduras, como un adhesivo, un camuflaje para la destrucción, como la capa de un asesino, un lugar peligroso,
como la vivienda en una villa enemiga, el alimento para las impurezas de Mara, como aquel que mantiene a los propios enemigos, sujetos al sufrimiento por efímeros, como el disfrute de un festival, quemándose internamente como el fuego en un árbol hueco, plenos de peligro como una bola de miel suspendida de espadañas que penden a la orilla de un viejo abismo, intensificando la sed como un trago de agua salada, el recurso de los vulgares como el licor y el vino, y ofreciendo ínfima satisfacción como una cadena de huesos. Habiendo reconocido la insatisfacción propia de los placeres sensoriales de acuerdo con este método, uno debe, mediante el método inverso, contemplar los beneficios de la renuncia, con una mente que se inclina, se proyecta y se torna hacia la felicidad de la renuncia, la soledad y la paz. Bueno, ese es el texto. Y bueno, antes de entrar más en materia, tengo que mencionar algo. La renuncia, desde luego, es una para mí, pero también es uno de los aspectos del segundo ramal del noble óctuple sendero. Recuerden que el segundo ramal del noble óctuple sendero es lo que conocemos como intención correcta. Y esta intención correcta se divide en tres partes. Precisamente la primera parte es la intención de renuncia. La segunda es la intención de no hacer daño, de no hacer daño, de no enojo, de ausencia de ira, etc. Y la tercera es la no crueldad, todos aquellos estados que se apartan de la crueldad. Entonces, esos tres en conjunto son lo que constituye la intención correcta. Pero el primero de los tres, nuevamente, es precisamente la intención de renuncia. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta de que para el practicante budista es un aspecto fundamental. No puede uno practicar budismo Theravada si uno no le da atención a este importantísimo y fundamental aspecto, ¿no? Ahora, aquí en el texto, por supuesto, la idea de que se nos da es que el aspecto más prominente es, o el obstáculo más prominente para lograr la renuncia es precisamente el apego a los placeres sensoriales. Entonces, de hecho, uno de los aspectos más amplios de la renuncia es la renuncia específicamente a placeres sensoriales. Porque desde luego hay otros, si ustedes reflexionan, hay otros aspectos a los cuales uno también puede aplicar el término de renuncia. Por ejemplo, uno puede renunciar al deseo de existencia o de no existencia. Ese es otro tipo de renuncia. Y otro más es, uno puede renunciar a la ignorancia. Pero esos dos son algo que realmente no es practicable mientras la mente aún no esté iluminada, ¿sí? Para una persona que quiere acceder a las vías, a la vía de liberación y al fruto de la liberación, lo que es más importante es la renuncia a los placeres sensoriales, porque esa es la vía. El renunciar a los placeres sensoriales facilita la realización de la vía. Entonces, por eso casi exclusivamente se menciona esto en este tratado acerca de la renuncia, ¿no? Entonces, y desde luego se hace muchísimo hincapié, como lo han visto ustedes, como lo han escuchado ustedes en todos estos símiles, se muestra a los placeres sensoriales como un grandísimo impedimento, ¿eh? Ahora bien,
algo que no se menciona acá, pero que también va a la par con, con el rechazo a los placeres sensoriales, es una, digamos, es un aspecto, yo le quisiera llamar táctico, en términos de la práctica, ¿sí? Porque una de las formas de atacar precisamente nuestro apego a los placeres sensoriales es ir dejando atrás gradualmente ese apego, pero aplicando en la medida de lo posible lo que se conoce como restricción sensorial. Entonces, cuando uno desarrolla la virtud de la renuncia, uno entonces de entrada tiene que aplicar precisamente activamente la restricción sensorial, ¿sí? Ahora, esta restricción sensorial, desde luego, como muchas otras cosas, puede ser gradual, ¿sí? Se aplica gradualmente, ¿no? Va desde lo más, desde las cosas más sencillas, como por ejemplo, abstenerse de comer helado 3 veces por semana, de ir al refrigerador y sacar el helado. Si uno lo hace 3 veces por semana y uno quiere practicar la renuncia, pues entonces ahora lo hace uno una vez por semana. Y ese es un aspecto de la restricción sensorial. Está uno restringiendo el sentido del gusto, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo de esa forma, ¿no? Porque mucha gente piensa que, bueno, que voy a practicar la renuncia, entonces renuncio a todo, dejo el hogar, dejo el esposo o la esposa, dejo mi trabajo, dejo todo, ¿no? Y claro, eso es posible, pero eso solamente sería aplicable a una persona que ya ha desarrollado mucho la vía, ¿no? Es decir, esa persona ya está lista realmente para dar el gran paso y tomar la vida de renuncia como monje o como monja, ¿no? Pero antes de eso hay mucho que se puede hacer, ¿no? Entonces, restricción sensorial es un aspecto fundamental, totalmente necesario, y también hay otro aspecto, digamos, de tipo práctico. Para nosotros los laicos, que como lo dice al principio del texto, estamos enredados en toda clase de obligaciones y actividades. En el sentido práctico, uno puede practicar la renuncia en forma más intensiva cuando uno decide, por ejemplo, tomar tiempo de retiro, ¿sí? Expresamente uno toma cierto tiempo para hacer un retiro de meditación y entonces ya sea que sea desde un día hasta meses, ¿no? Independientemente del tiempo que sea, precisamente la actitud es que durante ese retiro uno entonces practica la restricción sensorial en la medida de lo posible en forma intensiva, ¿no? Entonces uno se abstiene de toda serie de, y eso lo marca en parte el octavo precepto, ¿no? Uno se abstiene de espectáculos, uno se abstiene de adornos, de maquillaje, de leer, de ver revistas, de ver el internet, videos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma se intensifica esa práctica de la renuncia. Se reduce considerable el bombardeo a las bases sensoriales y eso tiene un efecto psicológico casi inmediato. Cuando sucede esa restricción de los sentidos, entonces la mente queda menos abrumada por los contactos sensoriales recientes. Yo creo que todos ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando uno medita, si uno medita periódicamente, uno se da cuenta de que casi siempre lo que consiste en las distracciones iniciales en el periodo de meditación son hechos recientes, ¿sí? En los que hemos estado involucrados de alguna forma, ¿no? Cosas que vemos en la televisión, conversaciones que hemos tenido con gente cercanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy evidente este aspecto y cuando uno está en una situación de retiro, entonces se reducen considerablemente esas estimulaciones y entonces la mente
tarda mucho menos tiempo en lograr cierto grado de concentración, ¿sí? Entonces, el beneficio, podemos decir, de la restricción sensorial aplicada en forma más sistemática es evidente, ese beneficio, ¿no? Bien, otra cosa que también creo que ya se los he mencionado, ¿no? Nuevamente, cuando uno menciona la renuncia, uno tiene estas ideas, a veces son como una especie de idealismo, ¿no? Quiere uno dejar el mundo y retirarse a una cueva o irse a un monasterio, etcétera. Pero hay que darse cuenta de cuál es la esencia precisamente de esta práctica. Es la de dejar atrás precisamente el mundo de los sentidos. Y para hacer eso no es necesario en forma estricta irse a un monasterio, ¿no? O irse a una cueva. Eso lo puede hacer nuevamente uno cuando uno medita. En el momento en que uno hace la determinación de meditar, ya sea como laico o como monje, no importa, básicamente uno está aplicando la práctica de la renuncia, ¿no? Porque de entrada uno cierra algunas de las puertas sensoriales, ¿no? Los ojos están cerrados, el cuerpo está totalmente quieto, entonces el aspecto visual, el aspecto táctil, el aspecto olfativo, gustativo, su expresión queda muy reducida, ¿no? Entonces lo único que queda libre, por decirlo así, entre comillas, lo que queda libre es la mente, ¿no? La proliferación de objetos mentales, y eso es precisamente lo que confronta a uno con la meditación. Pero al hacerlo, uno habrá ya, por lo menos durante el periodo de meditación, uno habrá renunciado a aceptar objetos a través de las demás bases sensoriales. Entonces, eso tiene un valor increíble, ¿sí? Cuando uno realmente se aboca a meditar, aunque sea media hora, 15 minutos, pero uno lo hace correctamente, entonces uno está practicando la renuncia en una forma muy extrema. Piénsenlo de otra forma. Es como cuando uno tiene una vida ordinaria, hace uno muchas cosas, experimenta uno contactos sensoriales a través de todas las puertas sensoriales, y entonces está muy activa todas estas bases sensoriales. Pero cuando uno se aboca a fijar la atención en un solo objeto, de hecho uno está renunciando a cualquier otro objeto posible en el universo que pudiera confrontar las bases sensoriales. Entonces, básicamente es un acto extremo de renuncia, porque precisamente por eso, porque está uno dejando atrás absolutamente todo, claro, excepto los objetos mentales, y está uno haciendo el esfuerzo atento por mantener la atención en un solo objeto. Entonces va uno de una diversidad de posibilidades a la exclusividad de un solo objeto. Entonces esa realmente es la esencia de la renuncia, es una renuncia extrema, y lo interesante es que está al alcance de nosotros como laicos, y por supuesto para monjes y monjas, pues claro, esa es la actividad primordial para ellos. Para nosotros, como laicos, en general, esa no es nuestra actividad primordial, pero en la medida en que podamos practicar la meditación, tendremos más progreso. Habrá más progreso en el proceso de ir dejando atrás los placeres sensoriales, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho esas observaciones, quisiera analizar algunos de los pasajes del texto que les acabo de leer. Por ejemplo, dice aquí, por otra parte, los placeres de los sentidos, como una gota de miel embarrada en el filo de una espada,
proveen satisfacción limitada y acarrean daño abundante. Esa es una frase. Y después hay otra que dice, dice, plenos de peligro, como una bola de miel suspendida de espadañas que penden a la orilla de un viejo abismo. ¿Sí? Entonces, esos son dos símiles que nos dan la idea de peligro en los placeres sensoriales. Ahora, estos símiles no surgen en forma original en este texto, sino que son símiles que provienen de otros textos del canon Pali que se tomaron precisamente para configurar este texto del tratado acerca de las paramitas. Uno de estos textos originales es un texto muy interesante porque nos da la idea del dilema de los placeres sensoriales con respecto a nuestra existencia. Y la historia es una historia que proviene, creo que de una de las Játakas o historias de las vidas anteriores del Buda. En esta historia, de alguna forma, hay muchas variaciones, pero vamos, este es más o menos como va la historia. Se dice que hay una persona que está perdida en una selva. Estando perdida en la selva, está tratando de buscar la salida a la selva, pero está completamente perdida. Entonces, al tratar de buscar su camino, se encuentra con un gran elefante. Y entonces el elefante se torna hacia la persona muy enojado y lo empieza a perseguir. Entonces la persona muy asustada corre a toda velocidad tratando de encontrar algún tipo de refugio. Y resulta que lo único que ve en los alrededores es un pozo. Entonces el elefante está muy cerca de hacerle daño y entonces brinca hacia el pozo y se sumerge en el pozo, pero al ir cayendo en el pozo se enreda con una rama de un viejo árbol, ¿sí? Es un pozo muy viejo, entonces las ramas de este viejo árbol, no las ramas, las raíces. Las raíces de este viejo árbol han incluso entrado en el pozo, ¿no? Entonces, este individuo se enreda con una de las raíces y entonces queda suspendido a la mitad del pozo, ¿sí? Queda enredado, atrapado ahí. Y por supuesto el pozo es muy oscuro, pero después de unos minutos su vista se adapta y se da cuenta de que en el fondo del pozo hay serpientes, hay unas cobras que están viviendo es un pozo seco ya. Y entonces hay unas serpientes en el fondo y luego por otra parte se da cuenta de que también de las raíces del árbol dentro del pozo está colgando un panal de abejas. Y no solamente eso, sino que se da cuenta de que él está colgado, digamos, de una extremidad, de una pierna, y la raíz que lo está sujetando está siendo corroída por dos ratones, un ratón blanco y un ratón negro, y están royendo, constantemente están royendo la raíz, y entonces se da cuenta de que su situación es, está por suceder una gran tragedia, ¿no? Porque en cuanto terminen de roer la raíz, él cae al fondo del pozo y entonces va a tener que enfrentar la muerte segura, ¿no? Bueno, la única cuestión es que está situado dentro del pozo de manera que el panal de abejas está situado justo cerca de su cara y de vez en cuando chorrea un poquito de miel de este panal de abejas y las gotas caen
al lado de su boca. Entonces hace esfuerzo por tornar la cabeza y tratar de captar la gota y degustarla con la lengua, ¿sí? Entonces dice la historia que en un momento dado está en medio de esta situación y llega una persona. El elefante de vez en cuando se asoma para ver si está todavía ahí la persona, ¿no? Pero también de vez en cuando se asoma una persona que le grita y le dice, oye, tú necesitas ayuda, estás en un verdadero predicamento, yo te puedo ayudar si sigues mis instrucciones. Entonces, cuando la persona le dice eso, la persona que está en el pozo enredado le dice, sí, pero espera un momento que estoy esperando la siguiente gota de miel para que caiga. Y ahí termina la historia, ¿no? Entonces, aquí el símil es que la selva, el que está perdido es samsara, es precisamente el ciclo de muerte y renacimiento al que estamos sujetos todos los seres. El elefante, según el símil, representa la impermanencia. Las cobras, el fondo del pozo es la muerte. Los ratones, blanco y negro, representan el día y la noche. A medida que transcurren, desde luego nosotros nos estamos acercando cada vez más a la muerte, ¿no? Y las abejas, por otra parte, las abejas también periódicamente le pican, ¿no? Entonces siente el aguijón, el dolor del aguijón, y representa precisamente las sensaciones desagradables propias de la existencia humana, ¿no? Y es inevitable, son inevitables. Y desde luego la gota de miel es el símil para los placeres sensoriales. Entonces, aquí la idea es muy clara. La persona, pudiendo salvarse, rehúsa la ayuda. ¿Por qué? Porque tiene tanto apego que tiene todavía el descaro de decirle, por cierto, la persona que trata de ayudarlo representa el Buda, ¿no? Representa al Buda. Entonces, tiene el descaro todavía de decirle al Buda, espérame tantito, que tengo que esperar la siguiente gota. Después de la siguiente gota, tal vez ya puedes salvarme, ¿no? Entonces, es una historia budista genial. Es genial porque así es como funcionamos, precisamente. Así es como funcionamos. Así es como funciona nuestra mente. El poder que tienen los placeres sensoriales es tremendo, ¿no? El apego que tenemos hacia ellos es muy grande, ¿no? Entonces, por eso el progreso es muy difícil, porque de hecho nosotros estamos aquí debido al apego a los placeres sensoriales. Y eso lo hemos tenido a través de todas nuestras vidas anteriores, y por eso no podemos escapar samsara, ¿no? Entonces, es un símil muy indicativo y bastante dramático. Bien. Después dice aquí el texto, continúa diciendo que los placeres sensoriales son efímeros como un espectáculo percibido durante el transcurso de un relámpago, disfrutables solamente por medio de la perversión de la percepción, como los adornos de una mujer galante. Entonces, aquí es interesante porque hay que indicar qué cosa es la perversión de la percepción. En la doctrina Theravada existen tres llamadas perversiones, o esta perversión o vipalasa, ese es el término en Pali, vipalasa, es de tres tipos. La perversión de la percepción, la perversión del pensamiento y la perversión de la noción. Entonces, esta perversión funciona en esos tres niveles. El nivel más fundamental es la perversión de la percepción, como lo dice aquí el símil, ¿no? Son disfrutables los placeres sensoriales solamente por medio de la perversión de la percepción. Si no tuviéramos esa perversión, los placeres sensoriales no nos llamarían la atención. Ahora, ¿en qué consiste esta perversión de tres niveles? Bueno, se enumera como, primero que nada, la perversión de tomar
aquello que es impermanente como permanente. Es decir, lo que es impermanente lo consideramos como permanente, ¿sí? Después la segunda es, consideramos aquello que es doloroso, conducente al sufrimiento, como algo agradable y que está disociado del sufrimiento, porque es placentero, porque lo consideramos como placentero. El tercero es considerar eh, la, los aspectos de la existencia que son vacíos, que carecen de esencia y de ser, les atribuimos un ser, una personalidad, un alma, una esencia inamovible, ¿sí? Esas son las perversiones. Hay una cuarta perversión, que en los comentarios se dice que hay una cuarta perversión, que es la de considerar el cuerpo humano como atractivo, cuando en realidad no es atractivo, ¿no? Entonces, estas distorsiones son precisamente las que apoyan nuestro disfrute de los placeres sensoriales. Porque como lo dice el texto, si nosotros nos diéramos cuenta de que en realidad son una calamidad, como dice aquí textualmente, un medio de venganza, como un foso de excremento camuflado, ¿sí? Es decir, camuflado en el sentido de que aparenta ser una cosa que no es, insatisfactorios como una bebida escasa, o meramente agua mojando los dedos, o como una bebida salada, ¿no? Uno trata de satisfacer la sed bebiendo agua salada y el resultado es que posteriormente la sed se incrementará aún más, ¿no? Entonces, en forma similar, esa es la naturaleza de los placeres sensoriales. Cuando uno los persigue, mientras más los persigue uno, entonces se vuelve uno más sediento por ellos. Ese es parte del peligro. Y después de todas estas descripciones, finalmente dice que ofrecen una ínfima satisfacción como una cadena de huesos, en el sentido de que, por ejemplo, un perro, al perro le dan un hueso y el perro roe el hueso, pero no encuentra carne, no encuentra sustento, no encuentra verdadero nutrimento, ¿no? Entonces le da cierto placer el roer el hueso, pero no obtiene ninguna satisfacción de ello, ninguna satisfacción real, ¿no? Entonces ese es el problema de los placeres sensoriales, que en última instancia no ofrecen una satisfacción real y por supuesto son impermanentes, son a la larga y en un sentido profundo son insatisfactorios y también están vacíos, ¿no? Entonces esa es la explicación de este fragmento, ¿no? Después hay otro detalle aquí. Dice, los placeres sensoriales son el alimento para las impurezas de Mara. Aquí hay que definir bien lo que quiere decir con Mara. En el budismo, el término Mara tiene diferentes acepciones. Voy a leer aquí una nota. Dice lo siguiente: Mara es la contraparte budista de Satán y tiene las siguientes representaciones: la unión del deseo con la muerte, o el tentador. También es sinónimo de los 5 agregados. También es la deidad antropomórfica que rige el cielo de Paranimita Vasavati. Es decir, este es uno de los cielos en la esfera sensorial. Y finalmente, otra acepción de Mara es precisamente el ciclo samsárico de renacimientos, ¿no? Ahora, en términos, digamos, ¿cómo se dice? En términos de las escrituras, lo que uno encuentra en las escrituras budistas es que el Buda y también los discípulos del Buda se confrontan muy a menudo con Mara. Hay muchas historias, muchos suttas que relatan esta confrontación. Entonces, algunas veces hay que interpretarlo precisamente como esto, ¿no? Como los 5 agregados, ¿sí? El aspecto insatisfactorio, limitado, impermanente de los 5 agregados, pero también es claro
que hay una alusión relativamente clara hacia la deidad, porque resulta que, bueno, ustedes saben seguro la historia de la iluminación del Buda, cuando estuvo a punto de lograr su iluminación. Previo a la iluminación, Mara lo acechó, ¿no? Con todos sus ejércitos. Entonces, los ejércitos de Mara, por supuesto, era todo aquello que tenía que ver con sensualidad, pero también con una serie de aspectos malsanos de la mente, como la envidia, el odio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos trataron de asaltar al Buda, pero el Buda no fue completamente refractario a esos ataques y pudo iluminarse, ¿no? Entonces, Mara, esta deidad antropomórfica, surge a medida digamos que en la... En la en el contexto cultural del budismo asiático, es una imagen que está muy presente, ¿sí? Entonces, Mara en el sentido de el tentador, ¿no? Y es precisamente, hay muchísimas descripciones de Mara en el canon. Entonces es básicamente el ser que es el regente, por decirlo así, dentro de los cielos sensoriales, es el más alto. Entonces, Mara realmente como personaje tiene un poder muy grande, y parte de su interés es precisamente que los seres permanezcan en ese ámbito, en el ámbito de los placeres sensoriales, y que no escapen de ahí. Entonces siempre Mara se opone constantemente a la gente que trata de romper la sujeción, el apego a los placeres sensoriales, ¿sí? Y entonces tiene toda clase de trucos bajo la manga para distraer a los meditadores, para convencerlos de no cumplir su cometido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un enfrentamiento constante, y solamente hasta cuando termina la persona y se convierte en un arahant, ahí termina la batalla contra Mara. Entonces, antes de eso, lo tendremos que confrontar muchas veces, ¿no? Entonces, por excelencia, es la deidad que promueve el disfrute del placer sensorial, ¿sí? Entonces, ese es su interés. Su interés es promover en los seres el placer sensorial y evitar que renuncien al mundo, ¿sí? Entonces, desde luego, por eso se encuentra esto mencionado en el texto, ¿no? Entonces, la renuncia, por supuesto, tiene como máximo beneficio, pues por supuesto, la liberación, ¿no? Porque gracias a ella, a la renuncia, entonces la mente se puede estabilizar y se torna hacia la felicidad de la renuncia, la soledad y la paz, tal como lo dice el texto, ¿no? Pero la paz final, ¿no? Entonces, para concluir, cabe de mencionar que nuevamente, como todo, en términos de nuestra práctica, es una cuestión que debe hacerse en forma gradual, y tiene que hacerse en una forma hábil e inteligente, ¿no? Eh, Mientras la mente se encuentre más atenta y más tranquila, más libre de impedimentos, entonces será más apta para renunciar a los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, porque de entrada, si uno renuncia en forma muy extrema, pues hay un efecto ¿cómo le llaman este efecto en farmacología, ¿no? Cuando uno toma una medicina y de repente le quitan la medicina, entonces hay una serie de efectos secundarios, ¿no? Rebote, el ¿Perdón? efecto rebote. El efecto rebote. Exactamente, el efecto de rebote o el síndrome de abstinencia. Lo mismo sucede con los placeres sensoriales, y más si estamos muy acostumbrados a estarlos persiguiendo todo el tiempo. Si de repente uno lo corta completamente, hay un efecto de abstinencia, definitivamente. Entonces también es una cuestión que psicológicamente se tiene que hacer en forma
gradual, ¿no? Y repito, una de las oportunidades o condiciones favorables para la práctica de la renuncia son los retiros, ¿no? Hacer un retiro, entonces, como practicantes es algo a lo que debemos poner atención, y desde luego la mayoría de nosotros somos gente ocupada, tenemos toda una serie de obligaciones sociales, familiares, pero uno tiene que ir encontrando ese camino para obtener las oportunidades de practicar la renuncia en la forma de un retiro de meditación, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Como conclusión, reflexionar en eso, y por supuesto es muy importante también reflexionar en qué sentido los placeres sensoriales son dañinos, ¿no? Cuáles son el mismo Buda lo decía, dice, hay que reconocer en qué consiste el placer de los placeres sensoriales, pero también en qué consiste su peligro, ¿no? Y cuál es la vía para deshacerse del peligro, ¿no? Por supuesto, siempre en este contexto, la vía idónea es precisamente la práctica del noble octuple sendero. Esa es la forma de evitar de renunciar completamente y evitar el peligro de los placeres sensoriales. ¿Mm? Pero repito, ¿no? Específicamente uno tiene que atender a la intención correcta, ¿no? El aspecto de intención. La intención de renuncia tiene que ser fomentada. Es muy importante. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Miguel. Aquí hay una pregunta, perdón. Dice, comentó un aspecto de noción. ¿A qué se refiere este? Sí, el apego a las nociones erróneas. Cuando hablo de noción, mencioné noción, me refería a las nociones erróneas. Es algo a lo que uno también se apega, y es una cosa a lo que uno tiene que renunciar. Uno tiene que renunciar a las nociones erróneas. ¿Cómo? Pues reflexionando, discutiendo, estudiando, meditando, uno va moldeando las propias nociones. Entonces uno trata de ajustarse precisamente a la definición del Buda de noción correcta. La noción correcta es que es el primer ramal del noble octuple sendero, ¿no? A eso es a lo que me refería. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Muchas gracias por el tema de hoy, que es muy interesante. Dos preguntas cortitas. Sí. ¿Cuál sería el síntoma que se percibe al momento de una verdadera renuncia? Síntoma psicológico, ¿no? Sí. Y si estas renuncias son reversibles. Sí, claro. Uno de los síntomas es que surge una gran desilusión con todo lo que concierne al aspecto mundano de la existencia, ¿sí? Es parecido a una depresión, pero no tiene que ver con la depresión clínica, ¿no? Con la enfermedad mental. Es un aspecto puramente espiritual, ¿no? Hay una desilusión, un desgano con respecto a lo mundano, un estado de insatisfacción, ¿sí? En un momento dado se llega a ese punto. Cuando uno está practicando arduamente, es una etapa introspectiva que es inevitable, ¿no? Y es ese aspecto que mencionaba, ¿no? De síndrome tiene que ver con ese síndrome de abstinencia, ¿no? Es una especie de tristeza de que algo se ha cortado, de que algo se ha dejado atrás, ¿sí? Y esto sucede en diferentes grados, ¿eh? Es una cosa que para cada persona es diferente, ¿no?
A veces es algo muy drástico, ¿no? Muy marcado, y la persona entonces se torna muy cercana a lograr la primera etapa de la iluminación. En otros casos es algo que es de poco a poco, ¿no? Es en pequeñas dosis, ¿sí? Y entonces gradualmente a lo largo de los años uno va pasando una y otra vez a través de esta etapa, y entonces se va poco a poco desarrollando ya una indiferencia con respecto a lo mundano, ¿no? Ya no es una decepción, sino ya es una situación que es de completa indiferencia, ¿no? Ya no, la persona ya no encuentra satisfacción en lo que antes le satisfacía, ¿no? Si le gustaba mucho la comida, ya no le llama la atención. Si le gustaban mucho los espectáculos, pues tampoco, ya no le llama la atención, ¿no? Entonces, ese es el resultado de Y no, la práctica gradual. no hay un alivio posterior. Sí, claro, existe un alivio posterior, pero ese puede no llegar tan rápidamente, porque ese es otro aspecto de precisamente del orden en que se logra el conocimiento introspectivo. Para la mayoría de nosotros, en diferentes momentos digamos, de nuestra vida o de nuestra práctica, digamos que nos quedamos, entre comillas, atorados en alguna etapa, y después esa etapa tiene que ser superada a través también de la práctica, ¿no? Pero estas etapas pueden durar, repito, pueden durar unos minutos o pueden durar décadas, ¿sí? Es diferente para cada persona, porque cada persona tiene una acumulación kármica diferente, ¿no? Pero ciertamente es una etapa inevitable, ¿no? En alguno de los suttas, creo que ya les había yo mencionado, ¿no? Que hay una secuencia causal en la que precisamente uno va de tornarse contento, tornarse feliz mentalmente, y gracias a eso uno logra la concentración. Habiendo ganado esta concentración, entonces uno es capaz de poder investigar las cosas tal como son en términos de las tres características de la existencia. Cuando uno lo hace, posteriormente a eso, como resultado, es cuando uno entonces se torna desencantado, desilusionado con todos los aspectos mundanos, ¿no? Y es cuando realmente uno empieza a desencantarse con los mismos placeres sensoriales. La persona siente un cierto hastío con la existencia, hastío con los mismos placeres sensoriales, ¿sí? Pero no debe confundirse esto con la aversión. Y de hecho hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo cercano de esta situación es precisamente la aversión. Si la persona no es cuidadosa, puede efectivamente caer en una depresión, y eso ya es otra cosa. Eso ya es una cuestión psicológica muy diferente, ¿no? Este aspecto que menciono es una etapa necesaria en el progreso introspectivo, en la práctica. Sí. Claro, cuando hablamos de hastío en este caso, podríamos considerar que es algo así como sinónimo de saturación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como cuando hemos comido tanto helado, que ya si alguien nos ofrece más helado, decimos, no, ya no puedo, simplemente no se me antoja, no lo deseo. No. Y una ¿Mm? vez que sucede la renuncia, que todo ese ciclo se completa y se logra la renuncia a un aspecto, por ejemplo, ¿no? Cualquier sea, Sí. ¿eso puede en algún momento revertir o eso ya Ah, es definitivo? esa es muy buena pregunta. Efectivamente, puede revertir. Puede revertir si la persona no ha logrado completar las etapas de conocimiento introspectivo. Entonces, también eso nos da la idea precisamente de los grados en los que se puede
lograr la renuncia, ¿no? O sea, como ustedes saben muy bien, hay una tipología de 4 tipos de personas iluminadas, ¿no? Y lo que distingue a estas personas es precisamente en qué grado han dejado atrás el mundo, ¿no? El Sotapanna, por ejemplo, que es el primer estadio de iluminación, solamente deja 3, digamos, 3 encadenamientos, ¿verdad? Como ustedes saben, que es las nociones de personalidad, la creencia de que ritos y rituales van a ser conducentes a la iluminación, y deja también atrás toda duda acerca de la triple gema como agente conducente a haber logrado precisamente la vía y el fruto, ¿no? Pero lo que queda, por ejemplo, adelante para esa persona, para un Sotapanna, es todavía una montaña gigantesca. ¿Por qué? Porque el Sotapanna aún no ha dejado atrás el deseo sensorial. Y precisamente, es decir, lo deja en el sentido de que tiene el entendimiento muy claro de que el placer sensorial, la búsqueda, la persecución del placer sensorial es dañina y retarda su desarrollo, ¿no? Pero eso es a nivel de noción, a nivel de entendimiento. Pero su mente todavía opera en términos de la búsqueda sensorial. Y por supuesto, aún si vamos más profundo, la percepción de esa persona todavía tiene una respuesta, vamos a decir, automática con respecto a los placeres sensoriales. El Sotapanna experimenta el placer sensorial y le gusta. Y le gusta. Y si no está atento, entonces todavía se puede enganchar, ¿sí? Es hasta el tercer estadio, hasta la etapa de Anagami, cuando finalmente se rompe ese cordón umbilical entre la persona y los placeres sensoriales. Porque el Anagami, por definición, rompe el encadenamiento tanto del enojo como del placer sensorial. Entonces, vean, eso nos da una idea de lo difícil, de lo difícil que es dejar atrás los placeres sensoriales, ¿no? O sea, ni siquiera el Sotapanna, ni siquiera la segunda etapa de iluminación ha dejado atrás el deseo de placer sensorial. Ahora, si ustedes también lo analizan de acuerdo a las definiciones que se nos dan, la tercera etapa, que es la del Anagami, o el llamado la persona que ya no retorna más a este mundo, esa persona todavía tiene 2 apegos de los cuales no se ha deshecho, que tienen muchísimo que ver con placer sensorial, que son el deseo de existencia en el plano de materialidad sutil y el deseo de existencia en el plano inmaterial. ¿Por qué desea esa persona acceder o renacer en esos planos? Porque tienen su placer sutil. No son como los placeres ordinarios de los sentidos, es un placer más que refinado, ¿no? El placer de la llana, precisamente, la llana material o la llana inmaterial. Entonces, el gozo, la felicidad y la ecuanimidad que se pueden obtener a través de la llana son causa para apego. Pero repito, eso es ya en la tercera etapa de iluminación. Es solamente hasta la cuarta etapa cuando el Arahant finalmente deja atrás esos encadenamientos. Entonces, reflexionando, uno se da cuenta de la magnitud del reto que tenemos los seres para dejar atrás el placer sensorial. Entonces, nuevamente, hay que pensar que Roma no se construyó en un día, ¿no? Entonces, pero tenemos que tomar medidas en esta existencia y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, tenerlo siempre en cuenta y tratar, en la medida de lo posible, practicar la restricción sensorial, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, digamos,
un diferente tipo de adicción con respecto a los placeres sensoriales. No todos tenemos las mismas tendencias. Cada uno tiene su tendencia, ¿no? Pero hay que reconocerla y hay que tomar acción para contrarrestarla en la medida de lo posible, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, muy amplio. No es una cuestión sencilla. Muchas gracias, Miguel. Sí. Muchas gracias. Voy a ver si aquí en el chat hay más preguntas. Dice, repetir las 4 perversiones. Entonces son la primera perversión o vipalasa es la de considerar todo aquello que es impermanente como permanente. La segunda perversión es considerar todo aquello que es doloroso y realmente sufrimiento o fuente de sufrimiento como deseable o fuente de placer. La tercera es considerar todo aquello que es impersonal, que es no yo, que es carente de ser o esencia, como lo contrario, ¿no? Como algo que tiene un ser, una existencia continua, etcétera, etcétera, esencial. Y la cuarta es considerar el cuerpo humano como atractivo, cuando en realidad no es atractivo, ¿no? Por eso en la ordenación, en Theravada, cuando un monje se ordena, lo primero que le enseñan es la primera instrucción de meditación que recibe el monje es reflexionar, es contemplar el pelo de la cabeza, el pelo del cuerpo, las uñas, los dientes y la piel. Entonces el preceptor le dice al monje aspirante, le dice, estas son las 5 cosas que tú tienes en las que tienes que empezar a practicar. Entonces el pelo de la cabeza, el pelo del cuerpo, las uñas, los dientes, la piel, tienen que verse como algo impermanente, como algo que no es satisfactorio, sino que tiene una serie de problemas asociados con ello y que por supuesto en sí no es atractivo, ¿no? Cuando uno, y hay que reflexionarlo y hay que entenderlo muy bien, ¿no? Cuando se practica, porque es una forma de precisamente desarrollar desapego hacia el cuerpo, tanto el propio como el ajeno, ¿no? Por supuesto, es entendible, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos y muchísimas pláticas de muchísimos maestros que hablan mucho de eso, ¿no? De cómo cuando uno contempla el pelo de la cabeza, por ejemplo, y ve uno a una hermosa muchacha con un cabello sedoso, ¿verdad? Uno sufre atracción, los hombres, ¿no? Sufren atracción hacia esa mujer, pero dice, si uno realmente analiza microscópicamente qué es lo que está sucediendo, entonces uno escoge de entre todos esos cabellos, escoge uno y analiza cómo es la raíz y analiza las glándulas sebáceas que están asociadas a ese pelo y de cómo si no se lava ese pelo, entonces empieza a haber una exudación de sudor y de grasa que le imparte un olor ofensivo, ¿no? Y entonces, pero todo esto es real, ¿no? No es que sea una quimera, no es que sea un engaño, no, se tiene que ver tal como es. Entonces uno va analizando las partes del cuerpo y concluye que en particular y en su conjunto no son atractivas. Entonces esto contrarresta esa cuarta perversión, la de considerar el cuerpo humano como algo en sí o inherentemente atractivo, ¿no? Entonces, desde luego, y es entendible, porque esa es una de las cuestiones que el monje tiene que batallar generalmente, ¿no? Precisamente la atracción hacia otras personas, ¿no? Hacia el cuerpo de las otras personas, ¿no? Entonces, inmediatamente se le dan los medios al monje para poder contrarrestar este posible peligro, ¿no? Muy bien. Perdón, creo que había otra pregunta aquí. Dice, pensé que antes de los placeres sensoriales deberíamos enfocarnos en la fe y eliminar la duda.
Sí, claro. Bueno, todo en su conjunto tiene que aplicarse, ¿no? Uno desarrolla fe y cuando esa facultad se desarrolla, entonces uno tiene más disposición para entrar y seguir en la práctica, ¿no? No hay práctica si no hay fe. ¿Por qué? Porque la fe es la gasolina para activarnos. Y recuerden que esa fe en el budismo Theravada debe llamarse más bien convicción razonada, ¿no? Y es en base a esa convicción que uno va y medita, que uno va y renuncia, que uno va y practica generosidad, y que uno va y desarrolla la paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente la fe es un aspecto motivacional fundamental porque, por definición, es una facultad. Una facultad, su naturaleza es la de proveer los medios para hacer algún tipo de transformación. Esa es una facultad, pero provee los medios para poder alcanzar algo, para poder lograr algo, ¿no? Entonces, efectivamente, es uno de los pasos preliminares, el desarrollo de la fe, pero también va en conjunto con una serie de otras cualidades, ¿no? Porque al mismo tiempo tiene uno que desarrollar las demás paramis. Uno no puede dejar atrás, por ejemplo, la generosidad, que es una de las primeras cosas que se tiene que practicar, la gratitud, eh, eh, la conducta moral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene uno que practicar, hacer lo que se conoce como el triple entrenamiento, ¿no? Ya a grosso modo es el triple entrenamiento, el entrenamiento en conducta moral, el entrenamiento en cultivo mental y el entrenamiento en sabiduría, ¿no? Pero esas tres cosas abarcan una infinidad de cualidades y aspectos que tienen que ser desarrollados, ¿no? Entonces, es una cuestión, el desarrollo del Dhamma, el desarrollo de la vía es una cuestión que se tiene que efectuar globalmente. El óctuple sendero no se desarrolla en orden, ¿no? No desarrolla uno primero noción correcta y después sigue intención correcta y después lenguaje correcto. No es que se desarrollen en orden. Tiene que ser, todos los 8 aspectos tienen que desarrollarse al mismo tiempo. Entonces, ese es un aspecto importante acerca de la estrategia de la práctica. Bueno, se nos ha ido el tiempo, entonces yo sugiero que para la siguiente sesión discutamos preguntas y comentarios relacionadas, si fuera posible, con este tema, pero no importa si surgen otro tipo de preguntas, lo abordamos también, antes de pasar a la siguiente paramita, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Bueno, Miguel. Gracias, que Miguel. estén muy bien, Gracias, Miguel. contentos y en paz, que Sí, tengan mucha gracias. paz, mucha tranquilidad y que puedan meditar mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miguel. Realmente. Gracias a todos. Ujú. Mañana, gracias. Chao. Mañana.